Mi nombre es Luciana Colucci, soy argentina, cosa que aunque no lo hubiera dicho Nancy ya se habrían dado cuenta, y me dedico a la educación de jóvenes desde hace unos 20 años y también a la formación de adultos desde hace un poquito menos, siempre en el marco de la antroposofía. Voy a decir algo de mí porque a mí me parece importante, que es que yo soy bióloga y eso para mí es importante. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y particularmente la facultad en la que yo estudié se llama Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y siempre me llamó la atención, o mejor dicho, después de haber estado varios años ahí, me di cuenta que la palabra exactas va antes que la palabra naturales. Y eso tiene un profundo sentido en el cómo se aborda las ciencias naturales, supeditadas a las ciencias exactas. Y así fue. En Argentina se puede estudiar en muchos otros lugares biología y no siempre esa es la impronta tan fuertemente marcada como la que yo tuve. En ese momento no me daba cuenta de todas estas cosas mientras estudiaba. Bien, antes de adentrarme en el tema de esta conferencia, que va a ser un poco más breve que las que siguen, esta va a ser de 1 hora y las demás van a ser de 1 hora y media, realmente voy a tratar de no emocionarme, pero quería agradecer mucho la invitación. Tuve la suerte y el buen tino de llegar 3 días antes acá, lo cual me permitió observar, presenciar y ser testigo de todo lo que fue y es el trabajo y la organización de este encuentro, que a mí me convoca especialmente porque el tercer septenio realmente es mi campo principal de acción y me resulta muy emocionante y me entusiasma y me produce mucha admiración la forma en la que han organizado este encuentro, la disposición, la buena disposición de toda la escuela a participar, siendo que es un encuentro del tercer septenio de secundaria, que todos en la escuela estén comprometidos e involucrados. Me alegra mucho estar en Colombia por primera vez y también, aunque en otra escala, sé que hay gente de México, hay alguno que otro de Chile, hay 2 argentinos y no sé de dónde más hay, me gustaría saber, de México. De Ecuador, vamos, están por llegar, muy bien. No sé, México dije, Perú, no hay nadie de Perú. Bueno, bien, entonces esta sensación de poder compartir, ya lo dijeron, nuestras experiencias, pero también compartirnos entre países latinoamericanos con el gran desafío que significa hacer pedagogía Waldorf en este lugar de la tierra. Entonces eso me entusiasma mucho y la posibilidad de pensar en el futuro con una formación que pueda abarcar este desafío que es el tercer septenio, donde ya trabajamos por áreas, donde la transversalidad es importante, pero no es tan fácil de ejecutar. Muchas de las cuestiones que hoy vamos a ver y que vamos a ver a lo largo de las 3 conferencias que me restan, tiene que ver con ideas o conceptos o proposiciones que al ser dichas resultan sencillas de comprender, pero al intentar bajarlas a la práctica nos encontramos con dificultades. Bien, nuevamente, gracias. Voy a comenzar con una cita muy breve de Goethe, pero antes de leerla quiero contarles el origen de esta cita porque también me parece muy importante. Es una frase que está un poco como perdida en un texto de él
que corresponde al volumen 12 de sus obras completas. Y ese volumen 12 justamente es el que trata los estudios científicos de Goethe. En ese volumen, en particular en esta parte, él está tratando de definir, no está tratando, está definiendo, está definiendo lo que es la morfología para él. Habitualmente, si nosotros escuchamos la palabra morfología, no es muy difícil hacerse la idea de estudio de la forma. Y así se entiende hoy también, es una ciencia muy descriptiva. Pues Goethe no estaba de acuerdo con esta mirada de la morfología, justamente por el concepto que él tenía de lo que eran las formas orgánicas. Para él, la morfología no podía ser simplemente una mera descripción de formas, sino que tenía que ser una teoría que abarcara la morfología debía contener la teoría de la forma, de la formación y de la transformación. Ya escuchar esto nos saca de un lugar estático y nos obliga a entrar en un lugar dinámico. O sea, solo de escuchar que la morfología no es el estudio de la forma, sino que es el estudio de la teoría de la forma, de la formación y de la transformación, nos pone en otro lugar. ¿Qué es lo que Goethe hace habitualmente? Sacarnos de un lugar para entender que hay otro modo de ver. Claramente esto él lo hace porque tiene ya una idea muy fuerte sobre lo que son estas formas orgánicas. Claramente él viene de estudiar, estudió mucho las ciencias naturales y muchos aspectos como plantas, como animales, como huesos, como la física, geología, pero en particular, cuando él se refiere al mundo orgánico, él entiende que ninguna forma orgánica puede ser vista como algo permanente, como algo terminado, como algo definido o como algo que está en reposo. Siempre, frente a las formas orgánicas, debemos entender que hay un flujo de movimiento continuo. Ese flujo de movimiento continuo, podríamos decir, es la vida misma. Y esto hace que no pueda definir una morfología simplemente como el estudio de la forma, porque para él la forma es movimiento detenido. No es otra cosa que el movimiento detenido, no es que está la forma y el movimiento. Y la cita que elegí, después de toda esta explicación, dice algo tan simple como, y quiero decir que hay muchas traducciones diferentes de esta cita, voy a leer una y después voy a decir algunas cositas que también podrían encontrarse en esta misma cita. Si queremos llegar a una idea viva de la naturaleza, debemos seguir su ejemplo y volvernos tan móviles y flexibles como la propia naturaleza. Si queremos llegar a una idea viva de la naturaleza, debemos seguir su ejemplo y volvernos tan móviles y flexibles como la propia naturaleza. En algunas citas, en lugar de decir si queremos llegar a una idea viva de la naturaleza, dice si queremos contemplar activamente la naturaleza. Está la palabra contemplar ahí. En algunas otras traducciones, porque del alemán al inglés, del inglés al español, hay un recorrido largo. En algunas otras traducciones, en lugar de decir móviles y flexibles, habla de como si fuese esa movilidad, la pone en términos de esa velocidad, como de un cambio, como de rapidez. Pero no porque sea necesariamente rápido el cambio, sino porque ocurre permanentemente, justamente porque es permanente el flujo de movimiento. Bien, ¿por qué elijo esta cita? Para empezar ahora. La elijo porque para mí es una cita que tiene muchas posibilidades y muchos accesos diferentes en cuanto a cómo entenderla y a qué nos está diciendo. Y sobre todo porque
no dejo de sorprenderme cada vez que la leo. Por lo tanto, la cita está viva. No solo que entiendo su contenido y yo permanezco en quietud una vez que lo entendí, sino que yo voy entendiendo cada vez que la leo algo más. Y eso hace que la haya elegido. No es la única cita con la que uno puede tener esto, sucede mucho leyendo Rudolf Steiner también. Pero más allá de todas las posibilidades que abre, hay como dos grandes terrenos en los que me parece que se despliega esta cita, dos grandes terrenos. Uno tiene que ver con la idea de que cuando algo está vivo, cuando está, ese mundo orgánico del cual habla, esa naturaleza, ese aspecto que él llama lo orgánico, siempre está en transformación. Por lo tanto, podríamos decir que cuando ese flujo vivo adquiere una forma, inmediatamente se transforma en otra. Y esto ocurre aunque nosotros no tengamos conciencia o no hayamos puesto atención de esta manera cuando vemos una hoja de un árbol. Nosotros cuando vemos una hoja de un árbol estamos viendo un aspecto de un proceso. Y ese aspecto de ese proceso se está manifestando en ese instante de esa manera, pero un segundo después y un segundo antes no era la misma hoja. Y de hecho, lo que podríamos decir es que nosotros vemos una hoja como una hoja, pero estamos viendo una instantánea de un proceso al que llamamos crecimiento. Hay un proceso al que llamamos crecimiento y en un instante ese crecimiento se manifiesta materialmente como una hoja. Sin embargo, la hoja no es ni el final ni el principio del proceso. Entonces, esta idea de que cada vez que algo adquiere una forma, se transforma, está dicho en esta frase. Y la otra cuestión que está fuertemente, para mí, el otro terreno en el que se puede entrar fuertemente, es la idea de que yo como observador necesito también transformarme. Implica que el naturalista que está tratando de alcanzar esa idea viva de la naturaleza sea capaz también de transformarse. Porque aunque no lo dice la cita, la única manera de comprender esto sería desde, voy a usar comillas, adentro. Yo no puedo observar algo desde afuera como un mero espectador. Entonces, no lo dice la cita esto, eso lo estoy agregando yo, pero de alguna manera lo que nos está diciendo es, hay una cualidad que la podemos llamar la cualidad procesual de la vida, la cualidad de manifestarse siempre en proceso. Eso sería como algo esencial en lo que está vivo. Y de alguna forma, el que quiera comprender esto debe imbuirse de esa misma cualidad. Esa esencia procesual tiene que estar en quien está tratando de entender un proceso. Vamos a volver un poco sobre esta manera de entender y percibir, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Si queremos amplificar esta cita, podríamos decir lo siguiente, que todo lo vivo está en cambio, que el proceso es permanente, que nada de lo que vemos está acabado ni terminado, sino que lo que percibimos a través de nuestros sentidos es como una instantánea. Es esa forma que percibimos, es ese movimiento detenido. Y como dije recién, la única forma de entrar o comprender un poco más profundamente es sumergiéndonos en la cualidad de lo que estamos tratando de entender. En este caso,
la cualidad que presenta Goethe para trabajar entendiendo, comprendiendo, contemplando, percibiendo la naturaleza, es ser flexibles y móviles. Bien. ¿Qué trae esta manera de entender la naturaleza? O tal vez yo podría preguntar, ¿qué tiene de diferente esto que plantea Goethe a como habitualmente vemos la naturaleza? Yo voy a responderlo aunque me resulta obvio, pero voy a responder mi propia pregunta. Lo que tiene de diferente, y ahora voy a volver al ejemplo botánico, porque me parece que es un ejemplo muy, muy accesible para todos los que no son de ciencia también. ¿Quién no ha abierto alguna vez un manual de botánica? ¿Se llaman manuales? Es un libro, como un libro para, nosotros decimos el manual es bien de primaria. ¿Quién no ha abierto un libro escolar con un dibujo de una planta y se presenta la planta, tal vez la fotosíntesis, tal vez autótrofos, heterótrofos, algún tema que se está presentando y está la planta dibujada? Más o menos según la calidad del libro será atractiva o no esa imagen de la planta. Ahora seguramente la imagen de la planta va a aparecer con inteligencia artificial, cualquier cosa menos una planta, pero supongamos que todavía nos toca un libro donde el dibujo es como una acuarela botánica, que todavía hay algo en el dibujo vivo. ¿Cómo va a ser el contenido de ese tema? Nos van a decir las partes de la planta, o si ya es para chicos más grandes, jóvenes, o los órganos de las plantas. Los órganos de las plantas. Bueno, el pobre chico que lee eso dirá órganos, porque piensa en sus órganos, porque piensa en su corazón, porque piensa en sus pulmones, porque piensa en los órganos desde lo que nosotros consideramos órgano, que es el mundo animal y humano. Pero no importa, está el título, los órganos de las plantas. Y va a haber una flechita que saque nudo, entrenudo, hoja, pecíolo. Por eso, según el nivel escolar en el que esté, habrá más o menos detalles de la morfología de la planta. Esa morfología está muerta. Es una morfología que nada nos dice del reino vegetal. Nada, nada, nada. Es una morfología que nos está diciendo algo que no es espejo de la realidad, que es un recorte absolutamente parcial de algo interpretado y fijado para aparentemente su comprensión. Entonces, tenemos la plantita, tenemos el dibujito, raíz, que además nadie ve las raíces, así que las raíces hay que imaginárselas. Tenemos la raíz, tenemos el nudo, entrenudo, yema, hoja y todo esto. Y esa es la imagen que tenemos del reino más vivo y exuberante y donde la vitalidad hace que crezca una planta toda su vida. Esa es la imagen de vitalidad que tenemos y que recibimos. ¿Qué nos propone Goethe? No es que no va a poder haber un dibujo de lo que Goethe propone, pero ese no va a ser el esquema. El esquema va a tratar de hacernos entrar en la idea del proceso. Entonces, no tiene sentido dibujar una planta con una hoja, sino que tiene mucho más sentido dibujar una secuencia de hojas, donde podamos entender algo que está aconteciendo de forma dinámica y móvil. Esa morfología es una morfología, porque se pueden describir los órganos de las plantas, pero es una morfología dinámica, donde el concepto de la transformación de las hojas va a estar representado en esa secuencia. Igual, mucho mejor que abrir un libro es salir a ver las plantas con los jóvenes y los niños. Mucho más, voy a decir algo raro, pero es mucho más real. Bien. Esta manera dinámica de entender, y puse el ejemplo de la botánica realmente porque es uno al que todos accedemos, no hay que ser botánico ni científico creo que es muy fácil entender esto. Tal vez entrando más
en un tema animal se complejice un poco el ejemplo para aceptarlo así sin tener que tener demasiados conceptos botánicos. Esta manera en la que nos presenta Goethe la naturaleza en este caso, y acá voy a hacer una salvedad que no la tengo, voy a tratar de no irme mucho porque sigo los papeles para no irme, pero voy a hacer mi primera divergencia con mis papeles. Pero me parece importante que es que acá es importante darnos cuenta que no es que la morfología dinámica habla de otra cosa que la morfología estática. Quiero decir, no es que es lo uno o lo otro en el sentido de que una manera está bien porque no es que en la morfología estática se están inventando órganos o en la dinámica se están inventando órganos. Hay algo, es el mismo fenómeno el que se está tratando de describir, la planta y su crecimiento, la planta y sus partes, la planta y sus órganos. ¿Qué es lo que está cambiando entre una manera y otra de hacer esta anatomía de la planta? Y ahora, a partir de este momento, pueden empezar a participar con respuestas. Hasta ahora hablé yo, puedo escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes consideran que cambia entre esta primera situación, a la que llamé estática, y este otro aspecto al que llamé dinámico? ¿Alguien tiene una idea de lo que está cambiando? Vamos a necesitar micrófono para las respuestas, disculpen. ¿Cómo dijiste? Exacto. La forma en que percibe. Vamos a llamar a eso exactamente modo de ver. El modo de ver, exacto. ¿Y por qué quiero rescatar el modo de ver? Porque no es lo mismo que el punto de vista. Y muchas veces lo confundimos. El punto de vista no es el modo de ver. Yo puedo tener muchos puntos de vista del mismo modo de ver. Sin ir más lejos, yo tengo un punto de vista, yo tengo otro punto, me estoy saliendo de cámara, bueno, tengo otro punto de vista y tengo otro punto de vista. Y yo puedo, desde los tres puntos de vista, hacer una descripción absolutamente cerrada, ¿no? O sea, puedo observar algo y describirlo de esta manera que solemos hacer, que es definiéndolo. Es decir, es un escritorio, que no es un escritorio, ¿cómo lo llaman a esto? Perdón, es un atril, es un atril, es un atril. Tres puntos de vista, ninguna diferencia. ¿Por qué? Mi modo de ver fue el mismo. ¿Cuál fue mi modo de ver? Definí, exacto. Cerré. Tiki, listo. Ese es mi modo de ver. Esto es lo que se hace muchas veces con los procesos vivos. Y entonces lo que Goethe nos propone, y esto no está vivo, ¿no? O sea, sería mucho más grave si estuviera vivo, digámoslo así. Lo que Goethe nos propone es cambiar el modo de ver. Y después nos va a proponer dentro de su modo de ver, si es necesario, cambiar todos los puntos de vista que sean necesarios. Claramente, cuando observamos niños o jóvenes, cuando hacemos ateneos de observación, todos sabemos que está sugerido como mínimo 12 puntos de vista. Ahí sí son 12 puntos de vista, no 12 modos de ver. Después podemos buscar modo de ver. Pero son 12 puntos de vista porque estamos todos compartiendo, hay veces una guía de observación, hay veces una forma de observar que la definimos de antemano, y son 12 personas que están, para los que nunca lo hicieron, me lo preguntan porque estoy dando por sentado algo que es que todos saben lo que es la observación de un niño y un joven. ¿Alguien no sabe de lo que estoy hablando? Me lo dice o hace así. Bien. Lo voy a explicar brevemente. En la pedagogía Waldorf se hace, muchas veces es necesario poner atención por un montón de cosas. Hay un taller, hay muchos talleres y muchos grupos de interés que van a rondar en torno a esto, ya que algún niño o algún joven necesitamos observarlo porque hay algo que nos está llamando la atención. O no. También podemos elegirlo porque no nos llama nada la atención. También puede ser interesante eso. Pero un niño que tiene una conducta
que ya es repetida y que ya de alguna forma nos llama la atención a los docentes, y lo que decidimos es hacer un Ateneo. A mí me parece como un montón decir Ateneo, me gusta decir vamos a hacer una observación del joven. Lo que se hace con mucho respeto, hay una cierta forma de llegar a observarlo, y lo importante es que participen muchos maestros. Una observación no se hace entre dos, y me atrevería a decir ni siquiera entre tres. Lo que la pedagogía Waldorf propone, y esto tiene que ver con algo que está muy desarrollado en distintos aspectos y en distintas áreas de la pedagogía, es que 12 personas serían como algo así como lo mínimo necesario para tener una cierta posibilidad de completitud o totalidad de la observación, ¿no? Como 12 cierra en círculo. En esa observación yo tengo la cantidad de puntos de vista de las personas que estén presentes, pero hemos decidido hacer esa observación de una cierta manera. Ese es el modo en el que vamos a trabajarlo, y ese es el modo de ver. Entonces, esta posibilidad de observar, dinámicamente, realmente está muy ligada al modo en el que Goethe veía los eventos de la naturaleza. Y el otro aspecto que es necesario considerar, y por eso también me gusta tanto esta cita, es que deja muy claro, aunque no lo dice así, pero sí dice seguir el ejemplo de la naturaleza y ser tan móviles y flexibles como ella, nos está diciendo que algo nos tiene que pasar a nosotros. Nos tiene que pasar algo a nosotros. Y esa es la otra parte, la segunda pata más grande de la observación goetheanística, que es en qué, una cosa es el modo de ver y otra cosa es qué tipo de, voy a decir algo raro porque no es exactamente la palabra, pero sí me sirve para construir la imagen, qué tipo de vínculo establece el observador con lo que observa. Y ahí es clarísimo, Goethe y Steiner cuando lo toma Goethe. Dejar que el fenómeno nos hable, dice. El método goetheanístico nos invita a dejar que el fenómeno nos hable. El fenómeno es cualquier cosa que observo, una piedra, una planta, un animal, un niño, un adulto, para los médicos, un paciente. No fenómeno en el sentido de, oh, qué diferente, qué raro que es, no ese fenómeno de circo, sino fenómeno como algo que fenomenológicamente algo que se está manifestando. Y en este dejar que el fenómeno nos hable, necesariamente tenemos que ser un poco sensibles a la impresión del fenómeno. Si no somos sensibles a la impresión del fenómeno, no lo estamos pudiendo observar, simple porque la distancia que estamos poniendo es tal que no estamos más que en un aspecto, si quieren, justamente estático de su manifestación sensorial. O sea, el fenómeno entra a nosotros a través de los sentidos. Pero nosotros debemos dejar que eso también opere de alguna forma en nuestro interior. Bueno, todo esto va a desembocar ahora en una pregunta que para mí es muy importante, y que es lo que yo quiero que ahora trabajemos y en lo que les voy a pedir participación activa, que es lo siguiente. No quiero que hagamos una analogía entre la frase de Goethe con la naturaleza y nuestra tarea como docentes, como una extrapolación. No quiero una extrapolación. Quiero que pensemos lo siguiente. Nosotros como maestros y maestras, ¿con qué trabajamos? O sea, el botánico con las plantas, ¿no? Bueno, nosotros, maestras y maestros, ¿con qué trabajamos? ¿Cuál sería la arcilla nuestra si fuéramos escultores?
nos tenemos que centrar en el tercer septenio. Las y los jóvenes. Bien. Es cierto, pero esa respuesta acaba de cerrarnos. Listo, chau, nos vemos mañana. Listo, ya respondimos. Trabajamos con las y los jóvenes, punto. Ese es un tema interesantísimo. Es verdad que trabajamos con ellos, pero si nosotros queremos tratar de hacer el mismo ejercicio que hizo Goethe con la naturaleza, es decir, modificar nuestra forma de ver, tenemos que preguntarnos nuevamente con mucha conciencia cuál es o quiénes son o con qué trabajamos nosotros. Y ahí viene el gran desafío y la gran y enorme diferencia y lo que algunas veces nos resulta muy conflictivo de la pedagogía Waldorf. Ese es un punto, diría, crítico y críptico, ambas cosas, crítico y críptico. Porque la respuesta, si nosotros nos remitimos a las fuentes, ¿cuál sería? ¿Con quién trabajamos nosotros? ¿Quiénes son nuestra, comillas, naturaleza? Exactamente. Vamos a completar esa imagen. ¿Todos escucharon? Seres humanos, ¿cuál es la palabra que usaste? En exacto. Porque, pero ahí yo voy a decir algo, es verdad, pero todos los seres humanos estamos en transformación. Los niños están en transformación, los jóvenes están en transformación, los adultos estamos en transformación. Porque la vida es transformación. Estos seres humanos que están en transformación son, como todos los seres humanos, son seres en devenir, es decir, en transformación. ¿Pero qué son? ¿Qué más son, además de seres en devenir, como todos los seres humanos? No digo pienso en el ser humano, pienso en los jóvenes y digo, ¿qué es lo que realmente desde la antroposofía nos impele a pensar diferentes las cosas? ¿Qué es ese ser humano en transformación? ¿Qué es? Claro, y entra la palabra que no puede faltar. Es un ser anímico espiritual. Entonces, de alguna forma los maestros debemos vivir con... Sí, vi la mano. La lumbre me encandila un poco, pero ahí vi. Cuando trabajamos por el ser humano como equidad espiritual, pues ahí realmente entramos en todo esto que los objetivos de tener y esto. Entonces ahí veo todas estas transformaciones no solamente en lo espiritual. Exacto. Pero esta es una de las cuestiones donde voy a decir, es muy fácil decir, claro, decir lo siguiente, por ejemplo, los maestros debemos vivir con la conciencia de que estamos tratando con seres humanos en los que trabaja un espíritu eterno. Hermoso. Todos podemos estar de acuerdo con esto, en los que trabaja un espíritu eterno. Y todo nuestro trabajo consiste, de alguna forma, en colaborar con este espíritu que está en de cada uno de nuestros alumnos. Es cierto eso, pero ¿cómo hacemos para que eso nos acompañe en la vida cotidiana y no cuando hay alguien diciendo una conferencia? ¿Cómo hacemos para que eso viva en nuestro cotidiano y no sea el momento en el que tengo que explicar o el momento en el que me preguntan algo o una respuesta en la que yo creo profundamente, pero que me desafía a la hora de hacer algo, digamos, de llevarlo a la práctica? Nos decimos de bajarlo a la práctica. Y es cierto que ahora sí, puntualmente, en el tercer septenio, nos encontramos con un momento de este ser anímico espiritual de profundísima transformación, de muy profunda transformación. De hecho, muchos de ustedes saben, porque lo deben haber leído, que Steiner considera al
momento de cambio entre el segundo y el tercer septenio, es decir, cuando empieza a desplegarse el tercer septenio, él habla de nuevo nacimiento, de segundo nacimiento, dice, segundo nacimiento. Y tengan por cierto que no se le escapa la idea, no es que dice segundo nacimiento porque quedaba linda la imagen, o sea, si está hablando de un nacimiento y no habla de segundo nacimiento entre el primer y segundo septenio. Él está diciendo el primer nacimiento es el nacimiento que nosotros habitualmente llamamos así, que sería, digamos, cuando llega físicamente el niño o la niña, y ahora está diciendo este cambio de septenio es como un segundo nacimiento. Claramente la envergadura de las transformaciones, digamos, justifican llamarlo un segundo nacimiento. Y como trajo el compañero recién, no es que solo van a cambiar en lo físico, sabemos todos los cambios físicos que tienen, los vemos, los que trabajamos con jóvenes, vemos impactantes cambios. Quiero hacer una pequeña imagen que es, supongo que les pasa a todos, pero a nosotros nos sucede en la escuela donde trabajamos y en la que trabajaba antes también, que cuando llegan las vacaciones de verano, nosotros pasamos, me río porque es muy fuerte la imagen, nosotros pasamos algunas veces 2 meses sin ver a nuestros alumnos, porque son muy largas nuestras vacaciones. Y si ellos no deben ninguna asignatura y les fue todo muy bien, tampoco los vemos en febrero, no los vemos ni enero ni febrero, y recién los vemos en marzo. Entonces pasaron 2 meses, y cuando los vemos venir, tenemos literalmente un impacto porque el cuerpo físico cambió tanto que vos los saludabas así en diciembre y ahora los saludás así en marzo, porque algunas veces es tal lo que crecen en altura o se desarrollan, también los varones mucho, tienen un momento en el que están como muy espárragos y de repente pasa algo y se ensanchan. Entonces ese cambio físico no es algo que nadie vaya a poner en duda. Lo que pasa es que a nosotros realmente lo que nos tendría que convocar son todos esos otros cambios que no son físicos y que tienen la misma o más intensidad que lo que vemos en lo físico. Entonces, en este momento, en este tercer septenio, la transformación es, digamos, como una de las cualidades más sobresalientes. Y tenemos esta situación de saber que son seres espirituales y que también algunos podemos creer firmemente que hemos pactado encontrarnos con ellos en esta vida en la tierra y en esta encarnación, y podemos completar con muchas imágenes eso, pero la pregunta es, si esto es así, ¿cuál debería ser nuestra disposición anímica para trabajar con ellos? O, para no usar la palabra disposición anímica, ¿cuál debería ser nuestro gesto hacia ellos y ellas? O, ¿cómo deberíamos pararnos frente a ellas y ellos? Steiner nos da algunas pistas de cómo. Pero les voy a pedir lo siguiente, les voy a pedir que se tomen, los puedo cronometrar y todo, que se tomen 3-4 minutos. Voy a repetir la pregunta. Para pensar, aunque sea 1 o 2 ideas o sugerencias sobre cuál debería ser nuestra disposición anímica frente a esto, ¿no? Esto no quiero que lo piensen en términos de ser flexibles y móviles. Claro. Porque la tentación es grande. Yo traje el ejemplo ese solamente para entender cómo hay un modo en el que yo me modifico y cómo ese modo cambia la posibilidad de relacionarme con, en este caso, lo vivo de la naturaleza. Ahora yo estoy diciendo, tengo frente a mí un ser anímico espiritual. Está en devenir, está en un momento de profunda transformación. Si sabemos algo mío se va a tener que comprometer, porque desde allá arriba señalándole no va a funcionar. Pero entonces, ¿cuál es mi disposición anímica? ¿Cuál es la manera en la que yo me paro frente al joven
para que esto, que es una verdad que nos puede calar muy hondo, también sea lo que en acción acontece en lo cotidiano. Y eso no significa que no nos podemos equivocar y corregir, por supuesto. Pero lo que digo es un par de palabras para compartir que nos oriente. Y les doy 3 minutos. Sugiero que las escriban. Sugiero que las escriban porque posiblemente sea con lo que se trabaje en la profundización de mañana. Entonces está bueno que lleven el registro de lo que hoy pensaron. Bien, según mi reloj son 404, 407, compartimos. Del micrófono. Adriana. Yo pienso que, ay, perdón. El joven necesita de nosotros una escucha amorosa y que seamos veraces en lo que pienso, digo y hago. Ser coherente con lo que decimos. Todos entienden por ser veraz, ser verdadero, ¿verdad? El famoso verdadero. ¿Dijiste algo más, Adriana? ¿Dijo algo más? Llegué a esta... Coherencia. Con lo que pienso, digo y hago. Perdón, pienso, siento y hago. Pongo las iniciales, pero bien. ¿Por qué no me va a entrar después? Andrés. Yo creo que la disposición anímica que tendríamos que tener es la de la humildad de ser interpelados por ellos, de no tener ese lugar de autoridad inefable y infalible, sino la apertura de ser interpelados, y eso abre lo segundo, que es el ser auténticos con aquello que todavía no hemos conquistado del todo. Me gusta porque lo pusiste como ser auténtico con lo que no hemos conquistado, con una positividad hacia que lo vamos a lograr. La esperanza. Verá. Bueno, yo creo que también tiene que ver con la biografía y entender la biografía desde un camino que yo recorrí y que no es ajeno a la transformación del joven y también a mi propia transformación en el mismo ejercicio del devenir. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando vos decís conocer la biografía, ¿decís la del joven o conocer las etapas evolutivas y lo que sucede en los cuerpos en cada momento? Sí, y también la mía. Ambas. O sea, la biografía humana y la individual. ¿Es correcto así? La biografía humana en el sentido de las etapas, pero la individual en el sentido de la vida. Bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Sos vos? Sí. Sí, obvio. Tenés el micrófono. Bueno, para mí es vital involucrarse, ser parte y dejar entrar. ¿Lo trimembraste a propósito? No, Simplemente salió. Yo creo que la postura debería ser de una aceptación radical, una aceptación completa de ese ser que está ahí, frente a mí. Profunda y completa. Completa, dijiste. Profunda y Sí. completa.
Bueno, yo creo que la disposición debe ser escuchar y reflexionar. A partir de mi propia transformación, puedo aportar para el entendimiento del cambio como parte de la vida, comprender el error como una oportunidad de aprendizaje, los aciertos como una posibilidad de aportar al proceso propio y colectivo. ¿Cómo lo ponemos en 3 palabras? Escuchar, reflexionar y aportar. Dos más podemos compartir, ¿verdad? Por acá era uno. Bueno, tú. Yo pensaba en un gesto doble, o sea, no les podemos pedir algo que nosotros no estamos dispuestos a dar, o sea, no decirles desde el deberías de, ¿no? Sino si nosotros nos atrevimos a ser valientes, entonces podemos acompañarlos en ese ser valientes, pero no solo pedirles desde lo que deberían de ser. Todo lo anterior, pero otra cosa que se podría, una actitud que debe ponerse y que obviamente en esta actualidad mucho más, ser muy flexible con el sentido del humor. Muy Sentido. bien, me estaba faltando, sí. Tener un poco de sentido del humor y flexible a la diferencia de humor de nuestros chicos ahora. Bien. Bueno, una más. Y después baja acá el micrófono y cerramos. Una y cerramos. Por hoy. Bueno, conectándome también con el sentir también de otros compañeros que he escuchado, siento que es vital el recordarme y el verme en ese momento evolutivo, qué acompañamiento sentía necesario en ese momento del otro. Lo propio. Sí, o Ok. sea, como el verme en ese momento. Sería como recordarnos Ajá. quiénes éramos a esa edad. Y qué les sentía necesario el acompañamiento. Nancy, aquí. Y bueno, pues en este momento creo que se ha complicado un poco el concepto de transformación y no puedo dejar de pensar el hecho de que, o bueno, me invita a pensar un poco de que la única manera o la única disposición que puedo encontrar en este momento es transformar mi sensibilidad para el adolescente. Transformar tu sensibilidad. Para la adolescencia. Ah, sí. Quiero poner. Que yo creo que es fundamental la invitación, decir, vamos juntos a construir, a transformar, que él se sienta que estamos a la par. Quiero escuchar de vuelta, perdón. Vamos juntos a transformar, que él sienta que estamos a la par. Claro. La Bien. invitación. Muchas gracias. Bien. Podríamos seguir, pero hasta aquí hoy. Hasta aquí hoy con sus respuestas, pero qué interesante. Todo lo que apareció aquí. ¿Es fácil? ¿Vieron cuando los maestros de primaria reciben esta imagen de lo que es la tarea del maestro de primaria y si uno empieza con la descripción de la tarea del maestro de primaria en un momento tiene casi vértigo por la sensación de responsabilidad enorme? Claro, porque es como, ese ser parece como tan prístino y mis manos no están tan prístinas, entonces ese cómo lo tomo.
Bueno, esto no tiene la misma cualidad porque estamos hablando del tercer septenio, pero tiene algo que nos interpela a decir, sí, claro, yo sé que me tengo que transformar, pero no es tan fácil a la hora de tener que hacerlo. Y hay varias cuestiones acá que realmente creo que se conquistan en la práctica. Realmente creo que quien no hace un ejercicio de la docencia casi no debería hablar de esto, porque realmente quien está frente a los jóvenes tiene la oportunidad de realizar toda o algunas de estas, o conquistar toda o algunas de estas actitudes anímicas. Para eso se necesita el ejercicio del aula. Quiere decir que alguien que no ha hecho el ejercicio del aula no sabe lo que es la humildad de ser interpelados, porque estamos como adultos profundamente imbuidos de una idea jerárquica, de una idea de superioridad y de este mocoso que me viene a decir, porque adentro nuestro muchas veces se formula el, según la edad que uno tenga, pueden ser unas u otras expresiones, pero hay veces la sensación de yo tengo más de 50 años, no tenés ni 16 y me estás diciendo esto. Entonces, realmente esa humildad de ser interpelados solamente es posible si yo vivo en esta convicción, que Steiner lo dice como a un igual. Cuando Steiner dice, la frase exacta no la tengo, pero cuando él dice la idea de que el maestro reconoce al joven como un igual. Y ese como un igual no es que me voy a ir después de farra con mi alumno, claramente no tiene nada que ver eso, ¿no? Sino desde el punto de vista anímico-espiritual. Es tan ser en devenir como yo. En ese, y digamos, sí hay una diferencia, porque él está en el tercer septenio y uno estará en el cuarto, quinto, sexto. Pero ese a la par significa que nosotros tenemos que tener la humildad de poder ser interpelados, de saber que hay cosas que no hemos conquistado todavía. Y ahí viene algo muy importante. Con respecto a este gesto doble, y lo leí hace poco, y estaba mientras pienso y los escucho, estaba tratando de acordarme dónde lo había leído, y lamentablemente no me puedo acordar, pero es muy claro lo siguiente, estaba la pregunta. Entonces, si yo, en alguna conferencia de Steiner, eso es lo que no me acuerdo en cuál, si yo no tengo todo el expertise y la sabiduría necesaria, ¿cómo puedo ser profesora, maestra de un joven hipertalentoso? Le voy a arruinar la vida, porque yo tendría que saber más que él para guiarlo. Y eso claramente no es así. Con lo cual yo tengo que poder reconocer lo que no he conquistado, y ahí me atrevo a decir, Andrés, en esta vida tal vez. Pero el joven al que yo estoy acompañando en esta etapa de su vida, tal vez lo tiene conquistado porque es una capacidad, un talento que le viene de la vida anterior, que es innato o lo que fuera. Y yo no puedo ser una limitación a ese talento, claramente. Entonces, es muy importante ese gesto de humildad y es muy importante entender que ese gesto doble no es intelectual, sino amoroso. Es decir, yo acompaño amorosamente, pero no es que tengo que saber lo mismo que sabe mi alumno. ¿Está claro eso? Porque eso también nos pone, si no, ahí estamos como el maestro de primaria, que no se anima a tocar lo prístino, nosotros estamos en no me da, o sea, nadie podría ser profesor porque nadie sabe todo. No existirían maestras y maestros porque nadie sabe todo. Entonces no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión formativa, que no es lo mismo que cuantitativo. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión, dice Steiner después, al respecto de todo lo que dijeron acá. La autoridad del maestro no es una autoridad externa impuesta, sino una autoridad interior
que surge del amor y el respeto mutuo entre maestro y alumno. La autoridad del maestro no es una autoridad externa, impuesta, sino una autoridad interior que surge del amor y el respeto mutuo entre maestro y alumno. En ese sentido, el respeto es mutuo, estamos de acuerdo, es mutuo, va y viene. Pero nosotros no podemos exigir ese respeto en la medida en la que nosotros no tenemos esta cierta integridad. Y digo integridad en cuanto a ser verdaderos, porque ser verdaderos incluye ser auténticos con lo que no hemos conquistado, no significa ser perfectos. O sea, ser verdaderos es e incluye todo aquello que no hemos podido o nos cuesta. Incluso incluye cuando no podemos con un joven o una joven y le decimos a un colega, no estoy pudiendo, por lo que fuera. No estoy pudiendo, porque me doy cuenta que me lo estoy tomando personal. O sea, es muy fácil. Hay un momento en el que yo digo, me lo estoy tomando personal. Y cuando uno llega a ese punto, tiene que pedir ayuda. Tiene que pedir ayuda, porque ahí viene. El problema no es que yo me lo esté tomando personal, es que frente a esto no lo reconozca y no pueda pedir ayuda. Ahí es donde se puede armar, nosotros decimos, una bola infinita que no llegue a buen puerto, porque va a crecer en un sentido dañino, para ambas partes seguramente, porque para el maestro o la maestra que no haya podido pedir ayuda también hay una consecuencia. Entonces, sabemos lo que significa ser verdadero, lo que no es ser perfecto, sabemos que esta coherencia es una aspiración. Nosotros aspiramos a esa coherencia y esa integridad. Pero si nos vamos a sentir derrotados la primera vez que no nos salga como imaginamos, quedarían muy pocos maestros. Entonces, lo que no tenemos que perder es ese norte, esa aspiración. Sí, esto tiene muchísimo que ver con cuando nosotros, sí, señalé biografía humana y la individualidad. Esto ya es casi intrínseco a la pedagogía, ¿no? Como justamente nosotros estamos acompañando seres espirituales en su desarrollo en la tierra, justamente por eso sabemos que estamos acompañando a una individualidad, o sea, estamos acompañando a un ser que va en pos de su individualidad y que viene a desplegar esa individualidad a través de sus talentos y su destino y sus capacidades. Quiero ver si el humor, bueno, el humor muchas veces sale, es una de las primeras cuestiones que sale porque incluye el no tomárselo personal, que tampoco es tan fácil. Pero verdaderamente esto lo dice Stein en una conferencia que es como iconográfica del tercer septenio, que es la del 16 de junio de 1921, cuando presenta el despliegue del cuerpo astral, el desarrollo del cuerpo astral y pone el ejemplo pone un ejemplo como si fuese lo que es salir y que un chubasco caiga y yo no tenga paraguas. Hace un ejemplo así para decir cómo uno tiene que tener una actitud de no dejarse amedrentar por comentarios que no son personales. Y parte de lo que un maestro tiene que realmente distinguir es si esa actitud que está teniendo esa joven o ese joven en clase es o no personal. Porque si es personal, cambia la categoría de la cuestión. Pero si yo cada vez que escucho un comentario de parte de un joven me lo tomo personal, bueno, o sea, creo que me la pasaría en reuniones por los jóvenes. Entonces, esa distinción es muy importante, forma parte de lo que la maestra y el maestro que trabaja en el tercer septenio debe conquistar, que es, a ver, ¿me lo está diciendo a mí? Porque si me lo está diciendo a mí, amerita un diálogo sobre esto. Bueno, también si es una actitud repetida y ese día los 10 maestros no sé, 10 no entran, pero los 5, 7 maestros que trabajaron con ese grupo recogen la misma imagen del joven ese día, bueno, también nos podemos preguntar qué está pasando. Y si bien es hermoso abrazar con amor y respeto, no siempre es fácil.
porque es una edad en la que particularmente los varones, decía algo ayer Andrés al respecto, tienen un gesto de bastante antipatía hacia el que se le acerca. No todos, pero hay un gesto donde, ¿por qué lo llaman, ayer decíamos, la edad del pavo? ¿Por qué lo llaman adolescencia? Si adolescencia es adolecer y adolecer es padecer. ¿Quién padece? ¿Ellos? Bueno, pues los adultos parece que creyeran que se llaman adolescentes por ellos, porque son ellos los que lo padecen. Pero es una descripción muy categórica con esa manera de nombrar el tercer septenio, es muy categórico. Y adentro de cada joven y de cada joven hay un mundo que se está resquebrajando y reconstruyendo. Ese es el respeto que nosotros debemos tener, que en el fondo no vamos a acceder nunca al misterio de esa esencia y esa individualidad. Justamente no vamos a acceder porque es parte de ese, cuando Steiner describe en Teosofía el yo, lo sitúa en el lugar más recóndito del alma. Claramente no hay un lugar, es una imagen, pero me gusta la imagen de el lugar más recóndito del alma, como el lugar más inaccesible. Bueno, ese lugar inaccesible, que lo es también para ellos, y lo es de alguna forma a lo largo de nuestra vida siempre, pero esa inaccesibilidad hace que también nosotros tengamos que entender que muchas veces hay preguntas que no son factibles de responder por parte de las y los jóvenes, por más que a nosotros sus respuestas nos tranquilizarían. Entonces tenemos que vivir en la intranquilidad del misterio, porque si queremos respuestas, no las vamos a tener, digamos, no es que no podemos, no las vamos a obtener. Bien, estoy tratando de no pasarme. Era 1:30 hoy, ¿verdad? Entonces, hay algo que cuando yo estaba preparando esta charla me venía una y otra vez, que es con lo que voy a cerrar, que no es una imagen que está en ninguna conferencia de Rudolf Steiner, pero es una imagen que a mí me vino muy, muy potentemente, que es que toda esta actitud anímica del maestro tiene que ver con algo que también tiene que estar presente, o mejor dicho, que es casi imposible de sostener esto si no existe el entusiasmo. Si un maestro o una maestra que trabaja con jóvenes no tiene entusiasmo, difícil es que lo que está en el pizarrón ocurra. Y ese entusiasmo no solo es por el tema, es más que interés, por eso lo llamo entusiasmo, es entusiasmo. Entonces, muchas veces se lo conoce como interés a este aspecto, ¿no? Pero el interés me parece que es más físico, está más cerca, es como que es más pequeño. El entusiasmo es como que hay un gesto que es así y hay otro gesto que es así. Entonces, yo lo prefiero mirar como entusiasmo. Y el entusiasmo está a la hora de preparar un contenido, es decir, a la hora de decidir qué voy a hacer en esta clase mía, aunque sea tal vez la 10ª vez que estoy dando el tema, o la 12ª vez que estoy dando el tema, pero algo en mí tiene que estar vibrando en esa cuerda del entusiasmo. Y el otro entusiasmo es por acompañarlos a ellos y a ellas. Y ese entusiasmo por acompañarlos, a mí me viene una imagen que sí, no digo que nunca Steiner haya hablado de esto, pero a mí me viene la imagen de que en el fondo quienes trabajamos con el tercer septenio debemos tener un poco una cierta actitud de investigadores. Me gusta la imagen del investigador. Ahora, no el investigador, el detective, no el investigador del laboratorio, sino el investigador del que habla Goethe, por supuesto. Esa manera en la que él presenta la actitud que tiene que tener el que investiga lo vivo. Y él dice, debemos buscar e indagar como seres cuasi divinos lo que es y no lo que da placer. Y ahí hay una renuncia importante que también tenemos que estar dispuestos a hacer.
lo que es y no lo que da placer. Es decir, el joven o la joven que se nos presenta no es la joven o el joven que queremos, es el que es. Y a ese es al que tenemos que abrazar, porque al que queremos es re fácil abrazar. Nos cae bárbaro. Queremos ser siempre sus tutores y todo bárbaro. Entonces, eso es lo interesante. Hay una actitud de indagar, de investigar, de estar abierto, de ser receptivo, de todo lo que dijimos, de tener un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, porque tampoco los vamos a apoyar en cualquier cosa que se les ocurra decir o hacer. Tenemos que ser capaces de trabajar en equipo, como los investigadores. Tenemos que tener perseverancia, mentalidad abierta, humor, ya lo habían dicho. Y entonces, en ese sentido, una actitud como la de un investigador de los que habla Goethe, donde dice, debemos buscar e indagar en lo que es y no en lo que da placer. Es decir, se refiere a más allá de lo que nos gusta o no nos gusta, lo que es. En este caso, el joven que está frente a nosotros o la joven que está frente a nosotros. Bien. Para pasarme solo 3 minutos o 4, les quiero leer para cerrar. Entonces, en este sentido, nosotros cuando terminamos de presentar los trabajos, en Argentina, Chile también, México no, porque no llega a 12º tampoco, tenemos estos trabajos que presentan los jóvenes que los llamamos trabajos anuales. Son trabajos individuales que comienzan un año antes, acompañados por un adulto que es el tutor, desde la escuela también se acompaña con la coordinación. Es un evento muy importante para ellos, es un evento individual y siempre, históricamente, desde hace 20 años, la misma cita de Steiner acompaña los programas de presentación de los chicos. Se ve que es una cita que no puede ser reemplazada fácilmente. Y dice lo siguiente: no hemos de preguntarnos qué necesita saber y conocer el hombre para mantener el orden social establecido, sino qué potencia hay en el hombre y qué puede desarrollarse en él. Así será posible aportar al orden social nuevas fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones. De esta manera, siempre pervivirá en el orden social lo que hagan de él los hombres íntegros que se incorporen al mismo, en vez de hacer de la nueva generación lo que el orden social establecido quiere de ella. Bien, muchas gracias. Yo.